bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos la situación y las relaciones económicas y también comerciales en la Unión Europea. Hemos visto acuerdos comerciales varios, entre ellos, por ejemplo, con los países de Mercosur. Recientemente se ha firmado uno con Nueva Zelanda. Queremos abordar exactamente qué es lo que ocurre con estas relaciones comerciales. Antes de pasar al debate, vemos cuáles son las relaciones comerciales en la Unión Europea. En plena guerra de Ucrania, la Unión Europea quiere lanzar nuevos acuerdos comerciales con distintos países para afianzar sus relaciones. El último pacto en firmarse fue con Nueva Zelanda, con el que la Unión Europea refuerza su interés por la región Indo-Pacífica. Los 27 han intentado revitalizar sus relaciones comerciales en los últimos años. Ante el fracaso del acuerdo con Estados Unidos, que se dio por enterrado al llegar Donald Trump a la Casa Blanca, la Unión Europea cerró varios acuerdos históricos con Canadá, Japón y en 2019 con los países de Mercosur, después de 20 años de difíciles negociaciones. Sin embargo, el convenio no se ha podido ratificar debido al rechazo del Parlamento Europeo a la política climática del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y la deforestación del Amazonas. Tampoco se ha ratificado por el momento el acuerdo de inversiones con China, cerrado en 2020, congelado por la Eurocámara desde que Beijing impusiera sanciones contra eurodiputados. La Unión Europea considera que el gigante asiático no está cumpliendo con lo pactado. No obstante, con la invasión de Rusia, las relaciones entre Europa y Beijing tampoco han mejorado y no hay esperanzas de que se desbloquee el acuerdo. Y para analizar un poco las relaciones comerciales de la Unión Europea, contamos con los eurodiputados Imma Rodríguez Piñero, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Imma. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Igualmente, y con el eurodiputado del Grupo Renovar Europa, Jordi Cañas. Bienvenido. Gracias. Gracias a ambos. En los últimos años hemos visto un impulso en las relaciones comerciales de la Unión Europea, ahora con la guerra en Ucrania, la necesidad que tiene la Unión Europea de buscar proveedores de combustibles fósiles, pero también otros productos para dejar de depender de Rusia. ¿Se puede reforzar ahora el espíritu comercial? Bueno, yo creo que esta legislatura no ha sido precisamente la que ha impulsado los acuerdos comerciales. Esta legislatura, desgraciadamente, es aquella que ha congelado los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales tuvieron un gran impulso con la comisión anterior, especialmente liderada por la comisaria de Comercio, la señora Malmström, pero en esta legislatura, lejos de continuar esa estrategia de potenciar los acuerdos comerciales basados en normas con terceros países o con terceros bloques regionales, lo que ha hecho ha sido rebajar y congelar en algunos casos los procesos de firma y ratificación. Ahora mismo tenemos pendientes la ratificación de los acuerdos con México, con Chile, con el Mercosur. Se ha finalizado, después de 3 años, un acuerdo con Nueva Zelanda y se había congelado el de Australia. Lo digo para que nos situemos. Se había congelado en Australia a raíz del debate que hubo acerca de la compra de submarinos nucleares australianos y el enfado que tuvo eso Francia y por derivación en el Consejo. Por lo tanto, esta comisión, que era la comisión geopolítica, que tenía que haber utilizado los acuerdos de asociación como un instrumento geopolítico global, ha sido aquella que menos los ha utilizado. Y para acabar, como tú bien decías, yo creo que la realidad, lo que ha pasado, los resultados de la COVID y los resultados de la guerra en Ucrania, nos ha puesto delante de un espejo. Europa necesita ser resiliente y para eso necesita aumentar sus relaciones comerciales. No puede depender solo del gas ruso, no puede depender solo de la importación de algunos productos de China, sino que tiene que ser capaz de diversificar sus importaciones, tener otros socios comerciales preferentes y tener la capacidad también de recuperar algunas de las producciones que Europa necesita para ser realmente soberana a nivel estratégico, a nivel geopolítico. Imma, Jordi estaba comentando ahora este acuerdo comercial que se está negociando con Australia, también se ha cerrado un acuerdo recientemente ahora con Nueva Zelanda. ¿Es esta la región en la que debería ahora centrarse la Unión Europea, la del Indo-Pacífico, que es también importante y estratégica? Bueno, yo creo que precisamente como consecuencia de la invasión de Rusia por Ucrania se pone más de manifiesto que nunca la importancia de tener acuerdos estables y sólidos con socios
fiables y que tienen una forma de entender las relaciones económicas y comerciales parecidas a las nuestras, ¿no? Sin duda alguna, la Unión Europea tiene que tener una posición estratégica en la región Indo-Pacífico, pero es fundamental que la tenga en Latinoamérica. El no haberlo tenido ha dejado paso a que China ocupe todo ese espacio. De hecho, hemos dejado el ser el segundo socio comercial para esta región, ahora lo es China, hemos pasado a un tercer lugar. Antes hacías mención al acuerdo con Mercosur. Solamente pensar en un acuerdo comercial con Mercosur estamos hablando de que representaría la cuarta parte del PIB mundial y de la población, con lo cual tiene una importancia estratégica enorme. Ahora, hay una cosa que quería decir, estando de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, incidir en por qué se ha producido esto, por qué esta primera mitad de la legislatura las negociaciones de los acuerdos comerciales han quedado ralentizadas. Yo creo que obedece a dos razones. Una, había también que poner en valor y desarrollar instrumentos de autonomía estratégica para establecer unas reglas del juego equilibradas con terceros países. En eso estábamos muy mal posicionados en instrumentos de defensa comercial y se ha hecho el instrumento que acabamos de aprobar de las subvenciones extranjeras, de controlarlo, el control de inversiones, el mecanismo de contratación pública internacional, instrumento anticoerción. Se ha centrado mucho en dotarnos de instrumentos en los que no estábamos bien posicionados para forzar unas reglas del juego equilibradas y sobre todo pensando en nuestras relaciones con China. Y la otra razón, creo que también tenerlo en cuenta, ha sido el COVID, porque en las negociaciones comerciales la presencia es fundamental en todas las relaciones, ¿no? Y luego es verdad que la presidencia francesa es absolutamente proteccionista y dijo y cumplió que bajo su presidencia no saldría ningún acuerdo comercial. Afortunadamente ha sido terminar la presidencia y ya tenemos el acuerdo de Nueva Zelanda. Esperemos que pronto tengamos aquí Chile, México y que Mercosur pueda ser una realidad. Sí, muy importante hablar ahora mismo de justamente el acuerdo con Mercosur. Jordi, fuiste además ponente del informe sobre Mercosur aquí en el Parlamento Europeo. ¿Hay alguna esperanza de que se pueda ratificar quizás con una victoria de Lula da Silva en Brasil? Bueno, yo no soy mucho de esperanzas. Yo lo que creo es que es una necesidad. Es decir, firmamos acuerdos comerciales y de asociación política porque los necesitamos. Esto no es una cuestión de esperar, no, es que me gusta. No, esto no es una cuestión. Siempre digo, donde no haya virtud, hay interés. Yo creo que estos acuerdos se tienen que firmar porque tenemos que tener socios y aliados estratégicos globales, en los cuales el comercio es uno de nuestras interrelaciones, ¿verdad? Pero aquellos que no vean la virtud, porque crean que hay que centrarse en África o que hay que centrarse en la región Indo-Pacífico, como si Europa no fuera capaz de hacerlo todo. Un actor global tiene que tener intereses y estrategias en todas las zonas del mundo. En el Indo-Pacífico, por supuesto. En África, por supuesto. Pero en América Latina también. Miren, hemos firmado un acuerdo con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos habitantes tiene Mercosur? 293. ¿Sabes dónde están los consumidores de los productos europeos? En Mercosur. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de ratificar ese acuerdo en esta legislatura. Y tenemos la obligación. ¿Por qué? Porque si no, perderemos una oportunidad histórica. Mira, el acuerdo con Mercosur, como el resto de acuerdos comerciales, yo, que también comparto muchas cosas con Inmaculada, realmente el tema de la COVID ha sido un tema relativo, porque los acuerdos estaban prácticamente, en el caso de Chile, el caso de México, están prácticamente finalizados. El caso de Mercosur estaba finalizado totalmente. O sea, el Mercosur se firmó la parte política en el 19, la parte comercial en el 19 y la parte política en el 20. Junio del 19, junio del 20. Entonces, ya están terminados. Ahí, y para hablar claro, y como estamos en France 24, el acuerdo de Mercosur no ha iniciado el proceso de ratificación porque el presidente Macron, que es de mi grupo liberal, hizo de ese acuerdo una bandera política en política nacional, esgrimiendo el tema medioambiental. El tema medioambiental, el único. Entonces, yo considero que el acuerdo de Mercosur puede ser mejorado, pero un acuerdo de asociación no es el final, es el principio. Y ahora mismo tenemos un problema con Mercosur, que tenemos una China que está entrando y ocupando el espacio que estamos abandonando, y el espacio que ocupe China no lo vamos a recuperar, cuando tenemos un instrumento
que es de los acuerdos más modernos firmados, el que nos vincula directamente en temas tan importantes como derechos humanos, como el tema de Organización Internacional del Trabajo, convenios, y el tema medioambiental, donde se garantiza el cumplimiento de los acuerdos de París. Y si el problema es un problema político, nosotros como políticos tenemos que pensar que no firmamos acuerdos con gobiernos. Yo no firmo un acuerdo con Lula da Silva, ni con el señor Bolsonaro. Firmo un acuerdo con Brasil, con una nación que es clave en el futuro, clave en cuanto a que nos ofrece un mercado maduro para nuestros productos, clave porque es clave en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, y porque tenemos que tener instrumentos. Europa no puede carecer de instrumentos en un contexto de más de 300 millones de habitantes, porque es necesario. Y para acabar, ante las dudas que puede suscitar el acuerdo de Mercosur, ¿no?, con los agricultores, hay que también explicarle al resto de trabajadores, al resto de estructura económica de Europa, que Europa necesita mercados alternativos para sus productos, que tiene un problema ahora que necesita mercados alternativos, porque tenemos que vender los productos a alguien. Y lo que no podemos hacernos es ponernos palos en las ruedas, porque nuestros trabajadores necesitan empleos, porque nuestras empresas necesitan mercados, porque tenemos que garantizar el cumplimiento de los acuerdos de París, sí, tenemos que garantizar, sí, pero también tenemos que ofrecer mercados a nuestras empresas, porque tenemos que garantizar el empleo, el crecimiento, para garantizar prosperidad. Y eso también hay que explicarlo. Explicar que no ratificar acuerdos, que no impulsar acuerdos basados en normas, en compromisos comunes, eso afecta también al empleo. Cuando tú analiza la estructura económica de Francia, ¿cuál es el sector industrial? ¿Qué importancia tiene el sector industrial? ¿Qué importancia tiene el sector de exportación? ¿Y qué pasa cuando no firmamos un acuerdo con un mercado tan importante como el de Mercosur? Entonces, ¿podría ser posible quizás reabrirlo? Jordi comentaba que quizás podría mejorarse. Inma. A ver, yo sí que entiendo las razones y comparto mucho de lo que ha dicho Jordi, ¿no? Pero al final tú firmas un acuerdo con un presidente de un gobierno. No es abstracta la firma la representan personas e influye mucho quien esté al frente de un gobierno, ¿no? Y de hecho yo no veo posible que con Bolsonaro pueda tener lugar una firma de un acuerdo con Mercosur, porque no es fiable y porque sus prioridades no son las prioridades. Y el acuerdo con Mercosur requiere también acompañamientos que nos garanticen que los compromisos se puedan cumplir. En materia de desarrollo sostenible es fundamental. El tema de la reserva de la biosfera, de la lucha contra la deforestación, el cumplimiento de las normas laborales. Y ahí es que no está comprometido Bolsonaro. Entonces yo creo que sí que influye. Gracias, Inma. Jordi, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Volveremos otra vez a este tema tan interesante. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.